En libertad, con Jano García. Caballeros, bienvenidos a esta noche del 4 de diciembre de 2023. Hoy tenemos programa especial. Vamos a tener un debate sobre la Constitución, ya que ya saben, este próximo miércoles se rememora su aniversario. Y va a estar con nosotros Álvaro Bernat, Pedro Insua, Guadalupe Sánchez y Hermenegildo Altozano para debatir sobre ese régimen del 78 y la Constitución española, que es, a fin de cuentas, la norma suprema. Pero antes de eso, hay que repasar lo que ha sido este fin de semana. Un fin de semana que viene marcado por esa reunión en Suiza de Santos Cerdán, y luego también estaba Míriam Nogueras, que acudían a negociar lo que es España en Suiza, con Puigdemont, un prófugo de la justicia. Quizá hayamos normalizado esto de las negociaciones que dicen de trabajo, pero realmente no deja de ser humillante y sorprendente que España, el futuro de la nación, esté en manos de 3 personas. De hecho, cuando acudían a Suiza, fueron increpados en el aeropuerto tanto Míriam Nogueras como Santos Cerdán. Y decían, ay, 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 que nos insultan, que nos insultan. Estas son las imágenes. ¿Ha acordado ya el verificador? Secretismo. ¿Qué se llama Bosón? Señor Ferran, buenas tardes. ¿Cuál ha sido la primera petición que le ha planteado Junts? Hola, buenas tardes. ¡Desgraciado! A ver cuándo dejas de jodernos a todos. ¡Vergüenza, hijo de puta! Pues bueno, esto es así como lo recibían. Hombre, están destrozando a la nación que quieren. Porque si todo esto va de ostentar el poder, como no escucharemos a Pedro Sánchez, que ya el relato de las primeras semanas ha dicho pues que no me hace falta ni siquiera sostenerlo. Con Javi y Sanz vamos a ver ahora las últimas encuestas. Pues a fin de cuentas, ellos lo hacen todo por el poder, muy bien. Pero no esperen que al menos una parte considerable de la población española se niegue a aceptar lo que es del todo indeseable y del todo anormal. Porque esto de estar en Suiza negociando el futuro de la nación, y ahora nos dicen que hay un mediador que se llama Francisco Galindo, un salvadoreño muy próximo a la extrema izquierda hispanoamericana, que también participó en esas negociaciones en Colombia con las FARC, con el grupo terrorista, por supuesto, del lado de las FARC. El hecho de equiparar y toda esta pantomima y todo este show obedece a querer equiparar como que en España y Cataluña tenemos un conflicto súper severo y complejo. Y la realidad no es esa. La realidad es que Sánchez, por ostentar el poder de nuevo, está avivando el fuego de unos secesionistas que estaban perdiendo fuelle. Porque ya muchos catalanes se habían dado cuenta de la pantomima y del show al que estaban siendo sometidos. Pero esto es un insulto y una humillación a la población española. Porque seguramente ustedes, cuando ven noticias de otros países internacionales, bueno, uno se queda en lo superficial, ¿no? Las noticias que se replican aquí en los medios nacionales de otros países, no llega uno a adentrarse. Pues esto es lo mismo. Si ustedes leen la prensa internacional, lo que recoge la prensa internacional es que España, el gobierno español, acude a negociar con Puigdemont, lo van a amnistiar y a fin de cuentas se está reconociendo que España es un estado opresor que ha estado persiguiendo por sus ideas políticas a Puigdemont y compañía. Esto es lo que la persona que no vive en España lee y entiende. Esta es la imagen que está dejando España en el resto del mundo, que a muchos les dará igual. Pero realmente es importante. Muy importante. Y lo menos que se le puede hacer a Santos Cerdán, a Míriam Nogueras y a toda esta tropa es por lo menos recordarles lo traidores que son y lo que están haciendo. Y que sí, seguirán en el poder y serán ricos. Ahora, su fortuna lo tendrá más difícil disfrutarla, por lo menos en Madrid, que es donde se pasan la mayoría del tiempo. Y está bien recordarles lo que son. Está muy bien. ¿Quieres traicionar a la nación? Pues hombre, no esperes que una parte, por lo menos considerable de los ciudadanos, se niegue a esa traición.
Pero esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, a estos niveles hemos llegado. La soberanía de la nación española reside en Santos Cerdán, en Míriam Nogueras y en el tipo salvadoreño próximo a las FARC. El progreso, lo llaman algunos. Y hoy Pedro Sánchez seguía primero estuvo en la televisión oficial del PSOE, que es Televisión Española, hoy en la radio oficial del PSOE, que es la cadena SER, con Àngels Barceló. Y respecto a este punto, decir, oye, ¿por qué negocian ustedes en Suiza? ¿Por qué? Sánchez es que ni se inmuta, escuchen. Le preguntaba por qué se habían reunido en Ginebra y usted me dice porque hay algunos de los actores que viven fuera de España. No viven fuera de España porque hayan decidido establecer su residencia en otro sitio, porque uno de los con los que se negocia es un prófugo de la justicia. Evidente. Eso no es un exiliado. Nadie lo está, digamos, o al menos yo no lo estoy poniendo en duda. Esta es la estrategia que lleva siguiendo el PSOE en los últimos meses, más bien semanas. Y es de lo que se nos acusa, todo lo que hemos intentado tapar, como es tan evidente que es imposible, voy a adaptarlo y lo meto dentro de mi argumentario. Santos Cerdán dijo en una entrevista que le hizo Escolar, si es que se puede llamar entrevista eso, en ese acto de amor más bien, que Puigdemont había estado viviendo en el exilio y que era muy duro. El exilio. Los términos no se escogen por casualidad. Pero bueno, como esto es evidente, que es que ni hasta el más fanático te lo puede comprar, pues entonces Sánchez dice, vale, ¿qué es lo que se critica? Todo esto lo recojo, lo acepto y lo incluyo en mi argumentario. Y no tengo ningún problema en reconocerlo. Porque desgraciadamente los ciudadanos españoles parece que, en fin, que esto no va con ellos. Que lo que estamos viviendo aquí en España no está aquí, está en Ecuador. Que no. Que esto nos afecta a todos nosotros. Y en ese relato nuevo que está haciendo el PSOE de coger esos argumentos e incluirlos, Sánchez también ya dice que está ni por España ni nada, lo vuelvo a reconocer una vez más. Yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso. Evidentemente es coherente con la política de normalización que llevo en Cataluña, pero no era el paso que tenía pensado dar. Pero evidentemente el 23 de julio pues propició un escenario parlamentario, político, que hizo que las distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados tuviéramos que tomar esa decisión. Bueno, pues esto no es ni por España ni por la convivencia, simplemente desgraciado fruto, de ese resultado electoral, que con tal de estar en el poder, no hay líneas rojas y todo vale. Así que el relato ya directamente lo abandonan porque, desgraciadamente, parece que importa muy poco. No sé si ustedes han visto que Antonio Resines daba su opinión al respecto, que no es que será sospechoso, supongo que ahora muchos le llamarán facha, al respecto de la amnistía. Se montó un gran revuelo de, fíjate lo que dice, no puede ser. Y dice, oiga, si es que no todo vale, o no todo debería valer. Pero aquí parece que sí, que no importa. Y que al electorado de izquierdas le trae sin cuidado. Sea al precio que sea ostentar el poder. Y no olviden que las consecuencias luego las pagaremos todos. No crean que esto luego se discrimina y dicen, a ver, ¿usted a quién ha votado? No. El que haya votado, el que no haya votado, el que haya votado en blanco, da igual. Todos pagaremos las consecuencias de esta auténtica ignominia que está sufriendo nuestra nación en nombre único y exclusivo del bienestar de Pedro Sánchez. Y ahora veremos si la Constitución es solución o parte del problema. Pero antes de cerrar la editorial hay que ver qué hace la oposición, porque ya saben que este fin de semana dicen manifestación, no, era un mitin del Partido Popular en el Templo de Boda, aquí en Madrid, este domingo, que sí, había mucha gente, pero es un mitin, no una manifestación. Y bueno, Vox y el Partido Popular a la gresca, los últimos, Ortega Smith y Martínez Almeida. Bueno, en mi opinión, Vox está bastante perdido, y lo vi en el pleno del Ayuntamiento de Madrid con Javier Ortega Smith la semana pasada, donde no buscó la crítica a la ley de amnistía y al Partido Socialista, sino diferenciarse del Partido Popular en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y para colmo dijo eso de que nosotros somos gallinas ponedoras, que ponemos huevos pero que no los tenemos. Yo le diría a Javier Ortega Smith que quizás no tengo los huevos que él tiene, pero tengo los votos de los que él carece.
A esto respondía Ortega Smith de la siguiente manera en un tuit que ponía: mira, ponedora, refiriéndose a Almeida. Sobre huevos no voy a discutir contigo, pero sobre carecer de principios para conseguir votos engañando y traicionando a los madrileños, sin duda eres el mejor. Pues bueno, esto es lo que tenemos desgraciadamente en la oposición. Siguen en esa pelea que, bueno, oye, ¿qué quieren que les diga? Ya lo dejaremos para otro día. Porque ahora la emergencia es otra. No es a ver si consigo yo rascar de aquí y tú consigues rascar de allí. Y esto en realidad parece que nos han mirado un tuerto. Y cuando uno mira lo que ha ocurrido en otros países cuando ha habido estos cambios de régimen, como el que estamos sufriendo aquí, este cambio de régimen en el que estamos, la oposición en esos momentos siempre se encontraba dividida. Y luego ya podremos discutir lo que ustedes quieran. Pero para discutir sobre el futuro de la nación, primero hay que conservar la nación. Porque si no, luego no hay nada de lo que hablar. Y también, a ver si de una vez nos enteramos. 11 millones de votos es lo que siempre ha tenido, si queremos llamarlo así, la derecha. Que yo particularmente no incluiría al Partido Popular en esa ecuación, de lo que es la derecha, o al menos la derecha tradicional. Pero bueno, para que todos nos podamos entender, siempre han sido 11 millones de votos. En diferentes formaciones, en su momento era el Partido Popular, bueno, en su momento era la UCD, luego era el Partido Popular, luego tenías el caso de Ciudadanos, luego el caso de Vox, luego el caso de los tres juntos, ahora Ciudadanos no está. Y si ustedes suman siempre lo mismo, 11 millones. La cuestión es cómo se dividen esos votos. Si es en tres partidos, está claro quién gobierna. Y si es en dos, necesitas no 11 millones y medio. Y con estos jueguecitos, la verdad, es que no ayuda en nada a estar concentrados en lo que es lo importante en estos momentos. Y es la amnistía. Y tratar de parar por todos los medios que se lleve a cabo. Aunque parece casi imposible. ¡Comenzamos! Recibimos a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Hola, Jano, muy bien. ¿Y tú? Semana corta. Súper corta. Súper corta. Solo tenemos programa lunes y martes. Sí. Es una pena, pero realmente no. Hombre, esperemos que no pase nada. Pero bueno, siempre se puede hacer algo de urgencia, como pasó desde casa. Es un puente largo, es el puente de diciembre. Yo creo que no va a pasar nada, pero recuerda que últimamente Sánchez está siendo muy estratega a la hora de anunciar sus grandes bombazos. Siempre entre fin de semana, última hora del día. Me espero lo peor para el día de Navidad o incluso el día de Año Nuevo. Que eso ahí sí que pilla media España groggy. Sí. ¿Te vas a algún lado o no te vas a ningún Egipto. lado? ¿A dónde? A Egipto. En Navidad. Sí, en Navidad. No, pero digo ahora. No, el puente no. No voy a ver si aprovecho para escribir, que tengo que ¿te vas avanzar. a Egipto finalmente con tu madre? Sí. Muy bien, me A ver si hay suerte, es la tercera vez que intento ir. Sí, por eso que digo que me alegro, porque yo recordaba, ya me lo has contado muchas veces. Sí, porque fue el año del COVID, el 2020. Sí, es verdad. Nada. Y luego el siguiente fue lo de Omicron, que tampoco. Ahora estaba lo de Gaza y demás, y si no es esta ya ese viaje está maldito, así que... Tengo muchas ganas yo de ir a Egipto también. Sí, a ver qué tal. Pero bueno, vamos con las noticias. Vamos con la actualidad, y es que este lunes 4 de diciembre ya se cumplen 5 años, se dice pronto, del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, del CGPJ, al que recordamos es el tercer poder del Estado. O sea, es importante todo lo que está ocurriendo al respecto. Bueno, una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia y que no tiene pinta de que se solucione a corto y medio plazo. Y se preguntarán, ¿por qué no se soluciona? Bueno, pues porque el acuerdo entre el PSOE y el PP, que son los que pueden arreglar esta situación, pues sigue sin llegar y parece que, sinceramente, no van a llegar a ningún tipo de acuerdo. Fíjense porque hoy, además, lo han evidenciado esa factura. Por un lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acudía esta mañana a la cadena SER a una entrevista con Ángels Barceló y allí acusaba a los populares de secuestrar, lo van a escuchar, el Poder Judicial, y también calificaba todo esto como lawfare. En muchas ocasiones, a lo largo de estas últimas semanas, se habla de lawfare. Bueno, hay una acepción de lawfare que es la politización de la justicia. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Es decir, usted asume que hay lawfare en la justicia. Desde luego este es un caso, paradigmático de lo que es el lawfare.
Bueno, pues eran las declaraciones de Pedro Sánchez, que ahora sí habla de lawfare, tras firmarlo igualmente con Junts y con Puigdemont, que eran los que realmente señalaban que en España había lawfare. Le compro el relato, fíjate, ¿eh? Vale, estoy de acuerdo. Es una vergüenza que el Consejo del Poder Judicial lo escojan los políticos en su inmensa mayoría. Pero es que Sánchez lo que se está quejando es que no lo escoge él. O sea, es que esto está politizado, pero lo quiero politizar yo. O sea, si lo que es gordo es que estemos hablando de que el Consejo General del Poder Judicial lo escojan los políticos. Eso realmente es lo preocupante. Y esa reforma se hizo en el año 65. ¿Quién la hizo? Doña PSOE, ¿con quién si no? ¿Qué dice la oposición al respecto? Pues ha hablado el Partido Popular en voz de su portavoz, de Borja Semper. Dice que no van a llegar a ningún acuerdo con el PSOE hasta que no se modifique justamente esa ley que mencionaba Jano, para que los jueces pues elijan a los propios jueces. Que es un intento de controlar la acción de la justicia. Lo que queramos es garantizar exactamente lo contrario, que el órgano de gobierno de los jueces no tenga control político. Y queremos que sean los jueces los que elijan a los jueces. ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno diga por la mañana que hay lawfare en España? Es decir, que los jueces cometen prevaricación, y por la tarde diga que lo que quiere es controlar más todavía la judicatura a través del Consejo del Poder Judicial. ¿De verdad que alguien piensa que el Partido Popular va a aceptar esto? Ya le adelanto que no. Decíamos justamente escuchando este audio que sí que son palabras, pero luego el Partido Popular tampoco hace lo que tiene que hacer. ¿Cree que el Partido Popular va a aceptar esto? Hombre, lo han estado aceptando durante años. O sea, que ellos podían también haber reformado eso y se negaron. Si es que esta es la película de siempre. El que está en la oposición reclama que los jueces sean escogidos por los jueces. Y el que está en el gobierno al revés. Y cuando el PP ha estado gobernando, no ha modificado esto. A ver si es verdad, ojalá, que digan, oiga, mire, nosotros vamos a presentar, eso sí que será una iniciativa, una ley que pactamos con el PSOE para que el Consejo General del Poder Judicial sean los jueces los que escojan a los propios jueces. Presenten esa ley. Las palabras están muy bien, pero cuando ellos han estado gobernando tampoco la han modificado. O sea, que a ver, aquí creemos que nos chupamos, somos todos tontos y nos chupamos el dedo. No. Pongan esa ley encima de la mesa. Y si el PSOE no la quiere aceptar, no la quiere pactar, entonces vale, ahí ya podremos decir, el PSOE no quiere que la justicia sea independiente, que no es ningún secreto, pero ahí lo puedes corroborar. ¿Pero dónde está esa ley? Y la pregunta es, Jano, ¿por qué no la presentó el Partido Popular en su momento? Porque le beneficiaba. Pero si está en la misma película, si es como Sánchez cuando estaba en la oposición. Sí, pero al final, si crees en eso, que debes de creer siempre, pues presenta una ley y pactala con el PSOE. Pero lo demás, palabras. Encuestas también. Sí, vamos con encuestas. Y es que más allá de todas las manifestaciones que hemos visto estos últimos días en contra de la amnistía, pues no se había realizado una encuesta, digamos, formal, pues para conocer la posición española sobre esa polémica ley de amnistía. Y ahora pues ya tenemos la primera. Y es que según la encuesta de 40DB, que se ha realizado para El País y para la cadena SER, atención con el dato, un 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y que supone un claro privilegio para los independentistas catalanes del procés. Además, la medida de gracia solo encuentra, aquí otro dato importante a tener en cuenta, comprensión entre los votantes de Sumar y, obviamente, de las formaciones nacionalistas. Jano, ¿algo que añadir o continúo? A mí el dato preocupante no es el 60, es que haya un 40% de la población española que considera que esto es justo. El dato preocupante es ese. Sí, pero lo he pensado, 40%. Lo he pensado realmente, pues prácticamente toda Cataluña, o gran parte de Cataluña, también del País Vasco, y luego el 15% del votante socialista, que da igual lo que pase, que va a apoyar lo que haga Pedro Sánchez. Ahí te pueden salir más o menos las cuentas, diría. Pero un 40% lo preocupante es eso. Sí. 60-40. Debería ser esto un 95-5 en una sociedad sana, pero no. ¿Qué más tenemos? Seguimos con esta encuesta. Y es que dice sobre los motivos por los cuales Sánchez pues, quiere aplicar esta ley. Los resultados aquí, sí, Jano, son más contundentes. Fíjate, un 85% opina que obviamente esta ley de amnistía es para que Pedro Sánchez pues, continúe en el poder y en la Moncloa. Mientras que los argumentos del Ejecutivo de que la amnistía mejora, pues eso que nos venden siempre, ¿no? La convivencia y que fortalecerá la democracia, solo la apoyan aquí, Jano, un 30%. Que tampoco es poco, ¿eh? Hombre, son datos ya contundentes. Tú sabes que en España ahora mismo es muy bipolar. O sea, ya, bueno, pero que, Andrés, yo entiendo que tú votes al PSOE incluso que digas, mira, porque no gobierne Vox y tal, vale, bien, pero no nos cuentes rollos.
O sea, no me digas que esto en realidad no es para la convivencia. Mira, no tenía ese dato, pero en esta encuesta el 70% considera también que para frenar a la extrema derecha, como lo llama obviamente el país, sí que Pedro Sánchez tiene legitimidad para formar gobierno. Un 70%, ¿eh? Ay. Pues ya, dejémonos de rollos. Sí, un 70%. Mira, somos tan fanáticos que nos da igual lo que sea para que no gobiernen estos. Ya está. Pero no me cuenten aquí películas. ¿Qué más? Y de los últimos datos, también he destacado que solo hay dos territorios en toda España donde esta medida de gracia, pues bueno, es bien acogida. ¿Cuáles son? Cataluña, efectivamente, es que ya lo he dicho, pero bueno, pero demasiados es años muy de relevante, dejadez. o sea, realmente, No, claro. Pero realmente es muy relevante, ¿sabes por qué, Jano? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado a Yolanda Díaz, a Bolaños decir que esta ley es para todos? No, esta ley no es para todos. No, claro que no. Y aquí se ve claramente quién va a ser beneficiado de esto. Demasiados años de dejadez. Sí. Nos vamos a... Política internacional. Sí, nos tenemos que ir directamente a Rusia y no por nada relacionado con la guerra. Y es que el país, liderado por Vladimir Putin, es protagonista después, fíjense, de que el Tribunal Supremo ruso haya prohibido el movimiento LGTB internacional al considerarlo directamente una organización extremista. Tal cual como lo oyen, una organización extremista. De esta manera, Rusia prohíbe, atención, la emisión, fíjense, de propaganda, publicidad y también de generar interés entre la población con respecto a todo lo relacionado con este movimiento. Pero, eso sí, apuntan, según la justicia rusa, esta decisión no afectará al derecho de los ciudadanos a la privacidad. Vamos, que dentro de casas para adentro uno puede hacer lo que quiera, pero de puerta para afuera, no. De esta manera, además, destacamos que Rusia da, digamos, lo podemos llamar así, Jano, ¿no? Otro paso en defensa de los valores conservadores, tradicionales, lo podemos llamar así. Es polémico esto, ¿eh? No estoy de acuerdo para nada. Y que también se consagra como, bueno, pues uno de los países que planta cara al movimiento, al lobby, mejor dicho, al lobby LGTBI. Que hay que diferenciar lobby LGTBI de personas homosexuales. Sí, claro, pero esto no. Esto, si una pareja homosexual se pasea por Rusia, ¿qué pasa? Bueno, sabes que he vivido mucho tiempo. Sí, bueno, pero tú dos tíos van cogidos de la mano por Rusia. Nada, claro, pero con esta ley ya pueden considerar que ir de la mano por Moscú, por ejemplo, es propaganda pro-LGTBI. Pues por eso no estoy de acuerdo. A mí me parece muy bien que no se subvencionen este tipo de cosas, porque el momento que dejas de subvencionarlos dejarían de existir, y si quieren hacer propaganda de sus rollos, que se la paguen ellos. Pero de ahí a prohibirlo, claro, es un paso muy grande. Pero esta ley no va en esa línea, ¿eh? O sea, que esos valores conservadores, que aquí hay mucho católico despistado, quizá, fíjate, Putin, que bien, hombre, el amor al prójimo, independientemente de su orientación sexual. Esto no es esta ley. O sea, sí, además hay que recordar que en pocos meses hay elecciones de nuevo en Rusia, que tampoco, digamos... ¿Quién las ganará? ¿Quién las ganará? ¿Quién las va a ganar? Bueno, no sé, ahora la situación... Déjate de rollos. A priori déjate de rollos. Pero bueno, como el tema de la guerra y demás está perdiendo claramente popularidad Putin... Sí. Hasta que luego escribirá en un papel... Sí, como en Corea del Norte. Va a escribir en un papel el resultado, 99%, ya está. Pues lo mismo. Bueno, más que nada porque Putin tampoco tiene rivales, o sea... No me caso, os carga. Claro. Así también, yo también, claro. En fin, seguimos con este fin de semana, que también hemos tenido lo de la cumbre esta dichosa. Ha habido cumbre, pero no vamos a hablar de la cumbre, sino la polémica que ha habido dentro de la cumbre, de esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que es más conocida por todos como COP28, porque es la edición número 28 de esta edición, no porque sea 2028, ni mucho menos, que yo lo pensé cuando estaba redactando. Bueno, en fin, que me lío. Y es que el presidente de la propia conferencia, que es el sultán Ahmed Al-Jaber, mira que bien lo he pronunciado, y director también general, que esto es lo importante, Jano, es el director general de la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, bueno, pues ha sido pillado en un audio, en una reunión, en un evento online, asegurando que no hay, fíjense, abro comillas, no hay ninguna ciencia que afirme que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es la que nos va a llevar a limitar, pues, lo que llaman ese calentamiento global que tanto hablamos. Y por si fuera poco, el propio Al-Jaber retó a la ex enviada especial de la ONU para el cambio climático a que le muestre la hoja de ruta para una eliminación progresiva de estos combustibles que permita, aquí también importante, un desarrollo socioeconómico sostenible, a menos, le decía, que quiera llevar al mundo de vuelta, Jano, que también lo hemos comentado aquí en el programa, pues a las cavernas, ¿no? Si quitamos los combustibles fósiles, cómo va a funcionar prácticamente todo lo que solemos utilizar en el día a día. Además, apuntó que no aceptará en ningún debate alarmista con respecto al cambio climático. Y lo importante es que este señor es el presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Claro, pero si esto es un fraude. De hecho, estaba pensando este fin de semana, digo, el lunes, sobre qué hacer el programa, y estaba tentado sobre el fraude verde. Pero como este fraude va a seguir estando vigente, la Constitución y lo que nos está pasando aquí, pues es grave. Digo, otro día.
Pero sí, ya estaba recopilando información de lo que es el fraude de la religión verde, que muchos, bueno, pues es una fe ciega. Te lo tienes que creer porque los datos no respaldan lo que dicen. Pues ya tenemos, apúntalo, programa especial. Sí, se caerá climático. seguro. Es que claro, la situación en la que estamos. Pero lo haremos. Y vamos rápidamente con lo que ha pasado, que no porque ya nos hayamos acostumbrado no deja de ser grave. Sí, parece que no hablamos del tema, pero sigue siendo alarmante lo que está sucediendo en Europa y más concretamente en Francia. Y es que poco menos de un mes y medio después del último, París ha vuelto a ser objeto mejor dicho, de un atentado terrorista islamista. Y es que este sábado por la noche un joven de origen iraní pues, mató a cuchilladas a una persona, un turista alemán, y también ha herido a 2, cerca además de la Torre Eiffel. Tras ello, atención, el terrorista dijo a la policía que le detuvieron que este ataque quería, digamos, pues vengar, Jano, la muerte de musulmanes en Palestina, por todo lo que está sucediendo. Y además, fíjense, porque lo que inquieta es que otra vez el agresor no solo estaba fichado por radicalización, sino que ya había cumplido condena de 5 años por haber planeado un ataque en la capital francesa en el año 2016 y de nuevo vuelve a acampar a sus anchas por las calles de París, sucediendo pues una desgracia más, que es un fallecido por atentado terrorista. Que ya lo hemos normalizado tanto que, de hecho, esta noticia, si ustedes lo buscan el día que ocurrió, no estaba, vamos, ni en portada de ningún periódico, ya tienes que ir como un suceso. Sí, o sea, como exactamente. Hace mucho frío, ha nevado, copiosa nevada en Alicante, que por cierto, que han asesinado aquí a un tío con un acta terrorista al lado de la Torre Eiffel. Las líneas editoriales ya lo han apartado a nada, sucesos. Sí, un suceso, pero como, pues nada, eso. Oye, que hace mucho frío, que viene una borrasca. Pues lo mismo, y al lado, a esta lo han asesinado cerca de la Torre Eiffel. Esto es lo que tenemos en este occidente tan bueno. En fin, nos vamos a ir al debate y es rápido. Yo te veo mañana. Sí, bueno, despedimos a Javi, pues claro, no me deja el sitio en el debate. La mesa sí, la mesa tiene el espacio que tiene. Así que sí, mañana nos vemos. Mañana Javi. nos vemos, Jano. Muchas gracias como siempre y nosotros nos vamos rápido a ese debate especial. Pues arrancamos ya este debate y damos la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Es verdad, he estado un poquito desaparecida, perdón. Pero ya estás bien, estás ya recuperada. Sí, estoy recuperada. Ha sido aparte la recuperación de la operación y parte el trabajo. Que la vida de abogado es así. Aquí tenemos, tenemos bastantes abogados. Hermenegildo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues todo bien. Abogados, Guadalupe, Hermenegildo, Álvaro Bernat. Yo también he estado desaparecido. Sí, te llevas desaparecido mucho más que Guadalupe. Yo vengo siempre después. Doy fe. Y filósofo, Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. No soy abogado. No, por eso es digamos, lo que es la hegemonía del derecho. Pero bueno, para hablar de la Constitución, abogados, filósofos, eso está muy bien. Porque, bueno, ahora os pregunto, vosotros decidís por dónde queréis encaminarlo, pero sí que me gustaría empezar con una primera pregunta, y es la sensación, que no sé si compartís, de que ahora se dice, no, es que el régimen del 78, el régimen del 78, el régimen del 78. Que dice, bueno, bien, a ver, el régimen del 78, mala España no le ha ido en el régimen del 78. Es cierto que ahora, pues con el tema de la amnistía y con todo lo que estamos viviendo, la Constitución se ha convertido en protagonista por parte también de la oposición, que está todo el día con el término constitucionalista, etcétera, etcétera, pero también por parte del propio gobierno. O sea, también acusa al PSOE, al Partido Popular, de no cumplir la Constitución. En fin, esto es lo que hay. Pero más allá de eso, ¿cuál sería para vosotros, como para empezar, lo que ha sido, lo que supone la Constitución del 78, pros y contras? Guadalupe. A ver, yo lo primero que quiero decir es que no creo que tengamos un problema constitucional en el sentido de apuntar a que el problema de nuestro país sea la Constitución y que tengamos que abrir un proceso de constituyente en el sentido de derogar la actual y promulgar una nueva. Tenemos un problema institucional muy grave que puede acabar convirtiéndose en un problema constitucional. Y si eso llega a pasar, nos acordaremos de la Constitución del 78 como hay que abordarla, que no es como un texto de derecho positivo, poco menos que la Biblia, que no puede ser alterado, que es inmutable y sacrosanto. No. La importancia de la Constitución del 78 radica en el marco de convivencia que nos dimos españoles que pensábamos muy distinto y que hasta que veníamos de una dictadura de 40 años y que esa dictadura fue propiciada precisamente
por una guerra civil entre españoles. Lo que propició la Constitución del 78, con sus luces y sus sombras, que la tiene, es que todos los españoles pudiéramos darnos una serie de guías fundamentales sobre las que construir nuestra vida cotidiana, que es lo que se llama la convivencia, que es muy distinto a la conveniencia de la que habla Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que es algo remarcable, porque es cierto que en España ha habido problemas de convivencia durante estos casi 45 años ya, que han estado propiciados precisamente por aquellos que no creen, jamás han creído, que han estado siempre fuera del marco constitucional. Se me ocurre, por ejemplo, la banda terrorista ETA, el PCE, es decir, partidos que son, yo no lo voy a llamar antisistema, lo voy a llamar extraconstitucionales o paraconstitucionales. Y el gran problema institucional que tenemos ahora, que no digo que no se pueda convertir en uno constitucional, es que precisamente uno de los partidos del sistema protagonista de la transición y del advenimiento de la Constitución del 78, como es el Partido Socialista Obrero Español, ha asumido tanto los discursos como los objetivos del procesismo, el nacionalismo y la izquierda radical, que son esos partidos paraconstitucionales o para sistemas, y nos ha embarcado precisamente en lo que esos otros partidos o movimientos han pretendido siempre conseguir, que es la demolición de eso que mal se llama el régimen del 78. Entonces, si hay que mejorarlo, que se mejore, pero conservar lo que tiene de importante, que es, como digo, ese marco de cotidianidad y de convivencia entre diferentes. Álvaro, luego Hermenegildo y luego tú, Pedro. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Guadalupe en que el problema que tenemos es institucional, me parece evidente. Lo que no tengo tan claro es que ese problema institucional pueda disociarse de la Constitución, y trato de explicarme. Yo creo que cuando uno habla de la Constitución es pertinente traer a colación esa crítica de Juan Vázquez de Mella, que no de Donoso Cortés, se le atribuye mal, de poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Es decir, el hecho de llevarse las manos a la cabeza porque algo suceda, pero festejar precisamente las causas que hacen posible eso que no nos gusta. En relación con el problema institucional, la Constitución básicamente lo que hace en cuanto a su diseño institucional es otorgar un poder prácticamente omnímodo al partido que gobierna. El partido que gobierna tiene el poder ejecutivo, el partido que gobierna tiene también el poder legislativo, en la medida que tiene una mayoría en el Congreso de los Diputados que le permite elaborar leyes, y además, si se lo gestiona bien, puede tener también en sus manos el Tribunal Constitucional, con lo cual no solamente puede crear leyes, sino asegurarse de que esas leyes en último término se terminan declarando constitucionales. Y también el partido que gobierna, pues en fin, interfiere de una forma no desdeñable en el ámbito judicial. Según la Constitución, es el partido que gobierna quien elige al fiscal general del Estado, con lo cual tiene mano el partido que gobierna sobre la Fiscalía, y en última instancia, aun controlando a la acusación, si la sentencia no gusta, cabe siempre la posibilidad del indulto, incluso de la amnistía. Vamos a ver qué termina sucediendo con esto. Y se han ido dando pasos sucesivos para controlar más aún el Poder Judicial. Con lo cual, todos los desmanes que ha hecho Pedro Sánchez y que nosotros hemos criticado en repetidas ocasiones, no ha necesitado inventarse ninguna herramienta para desplegar ese poder tal y como lo está haciendo. Simplemente se ha valido de una serie de resortes que ya existían. Podríamos decir, bueno, ya es que, en fin, nosotros lo habíamos diseñado así sin pensar en que alguien perverso pudiera hacer un uso malvado de estos abusos. Tal y como yo lo veo, si los seres humanos fuéramos angelicales y seres de luz, el derecho ni siquiera haría falta, porque nadie delinquiría ni nadie dejaría de cumplir un contrato, y realmente no haría falta articular esos resortes. Y sin embargo, precisamente porque el ser humano y más los gobernantes, es capaz de abusar de un poder, el derecho tiene que ponerse en la peor de las situaciones para tratar de dar respuesta, que es la prudencia del derecho. Con lo cual, conectando con lo primero que he dicho, creo que en cierta forma se ponen tronos a las causas, se vanagloria la Constitución, como bien ha dicho Guadalupe, como si fuera un texto sagrado, pero en la medida en que la Constitución provoca, no exclusivamente, no hay que ser tan reduccionista, porque de la misma forma que la Constitución no es la fuente de todos los males, porque si no sería la fuente de todos los beneficios, y bastaría con darnos una Constitución fantástica para que todo se arreglase, pero yo creo que sí que hay que poner el dedo sobre la llaga ahí.
Hermene. Mira, yo creo que, o sea, lo más importante para que haya prosperidad y para que haya libertad van unidas habitualmente, es que exista un Estado de Derecho. Entonces yo creo que hay que situar las cosas en un contexto histórico. Yo creo que ninguno de vosotros había nacido cuando se aprobó la Constitución. Yo sí había nacido y además empecé la carrera de Derecho 3 años después de su aprobación y me dieron clase señores que habían sido los redactores del texto constitucional. Tuve la suerte de estar en una facultad de Derecho donde estaban personas como Manuel Jiménez de Parga, Eduardo García de Enterría, Gregorio Peces Barba, Gustavo Suárez Pertierra y un larguísimo etcétera de personas que sabían perfectamente. Joaquín Ruiz Jiménez también estaba por ahí, Luis Sánchez Agesta. Es que me empiezo a acordar de nombres. Claro, como ahora los profesores que circulan por ahí no les llegan ni en producción intelectual ni en categoría a la altura del tacón, pues no me resisto a citarlos, ¿no? Había algo muy importante que era, y hay que situarse en el contexto histórico, es decir, la política es el arte de lo posible. Y es verdad que todo texto constitucional necesariamente es imperfecto. Aquí siempre se hablaba de la teoría constitucionalista de Hans Kelsen como la cúspide de la pirámide normativa y la existencia de los textos rígidos, los textos flexibles. Y la Constitución, simple y llanamente, era un texto que tenía que permitir el gobierno de una opción de izquierdas y de una opción de derechas. ¿Por qué? Pues porque así se había pactado. ¿Qué tuvo de bueno la Constitución en su origen? Pues que personas como Josep Tarradellas la apoyó, con lo cual se embridó un problema territorial o una cuestión territorial con un título octavo que a lo mejor no estaba adecuadamente diseñado, pero que estuvo funcionando durante mucho tiempo y que además tiene un carácter de texto positivo, porque hay unas competencias y una distribución de competencias que sigue funcionando y sigue funcionando relativamente bien hasta el punto de que quienes vivimos en la Comunidad de Madrid disfrutamos de ese reparto de competencias porque hay un gobierno que ha sabido asumir esas competencias a favor de la libertad de los ciudadanos. Luego hubo, es verdad, problemas de diseño. ¿Por qué problemas de diseño? Porque nadie entonces, es decir, cuando tú estás en un contexto de caballeros y de gente que respetaba las reglas del juego, por cierto, el Partido Comunista sí participó en la elaboración del texto constitucional. Santiago Carrillo adoptó la bandera rojigualda como enseña nacional y además con esa disciplina de los militantes del Partido Comunista acataron perfectamente el orden constitucional. Yo no sé qué ocurre ahora con el Partido Comunista, pero desde luego con el de entonces estaba dentro del constitucionalismo, igual que estuvieron dentro del constitucionalismo los herederos inmediatos del franquismo, que eran aquellos primeros fundadores de Alianza Popular. Entonces, si miramos a la historia del constitucionalismo español, desde 1812 ha habido 8 textos constitucionales. La Constitución de 1978 es de largo la que más tiempo ha durado. Y una Constitución que dura, como es el caso de la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Que con todas las enmiendas, con las 10 primeras enmiendas que constituyen la Carta de Derechos Humanos, pues es una Constitución que por lo menos hay que prestarle una cierta reverencia. Pero es verdad que yo señalo un pecado original, que es el diseño del Tribunal Constitucional. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y entre España? El Tribunal Constitucional en Estados Unidos se llama Tribunal Supremo y tiene la característica de que sus miembros lo son de por vida. Es decir, da igual quién venga detrás, porque hasta que te mueres tú eres juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos y, por tanto, la interpretación de la Constitución la hacen personas a las que no se puede cesar, a las que no hay que renovar por tercios cada X tiempo, a las que no hay que someter al escrutinio, a las que no se les cesa y, por tanto, a ver qué pasa conmigo dentro de 6 años, se voy a recalar en la Sala Tercera del Tribunal Supremo como presidente de la Sala. Hay alguna anécdota por ahí en su momento de un jurista que era reconocido, pero que, bueno, que habló de que le habían presionado ofreciéndole la presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y entonces, bueno, pues tú empiezas a examinar los pecados originales. El pecado original, yo señalaría que fue aquel torcimiento del derecho con la sentencia que validó la expropiación de Rumasa utilizando el mecanismo del decreto ley, que hubo una votación en la que hubo un empate 6-6 y el empate lo resolvió rompiendo
la tradición constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, después de haber acudido a Moncloa a despachar con Felipe González en varias ocasiones. Entonces, ese es el problema del diseño. Si hubiéramos tenido un Tribunal Constitucional con jueces vitalicios e inamovibles que efectivamente fueran juristas de reconocida competencia, como exige el texto constitucional, y se hubiera sustraído, y aquí voy a decir, aquí se han beneficiado del festín o del reparto de la piñata o del reparto del botín, Partido Popular, Unión de Centro Democrático, Partido Socialista, etcétera, etcétera. Es decir, esa réplica del Parlamento en miniatura en todas las instituciones, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. De hecho, hoy ha habido una rabieta de Vox porque no le habían metido en el reparto de comisiones. No porque hubiera no sé qué cosa con la amnistía, sino porque no ha entrado en el reparto de comisiones. Entonces, al final, ese es el problema de diseño que tiene la Constitución española. No es otro. Pedro. Bueno, yo voy a dos cuestiones me parecen importantes. Lo que es la Constitución, la esencia de la Constitución del 78 frente al régimen anterior, que es la novedad que introduce el régimen del 78, y el problema no... y voy a empezar por la segunda que acabo de decir. El problema fundamental que tenemos como consecuencia de la amnistía, de todo, si estamos hablando de la Constitución, los problemas asociados a ella, viene derivado del riesgo de la amenaza separatista. Entonces, la esencia del problema está ahí. El resto son problemas anexos, más o menos, que se pueden resolver. Incluso nadie pone en cuestión pues, el poder judicial de quién dependa o no dependa. Pues bueno, mientras mantengas la unidad, pues eso pues ya se verá. Y ya hay más o menos puede ser un asunto más o menos técnico. Pero aquí el problema fundamental es el problema de la amenaza separatista que tenemos encima de la mesa, y una amenaza que se ha consumado en forma de referéndum incluso por parte de una serie de fuerzas políticas que están completamente incorporadas en el marco constitucional. O por lo menos en el ámbito institucional, no sabemos muy bien si en el marco constitucional. Entonces, claro, cuando se crea la Constitución del 78... yo creo que uno de los elementos más elementos diferenciadores con respecto al régimen anterior, desde el punto de vista jurídico constitucional, porque el régimen anterior también tenía constitución. Estamos hablando eso de que no sí, el foro de los españoles sí. Y la ley orgánica del Estado, etcétera, etcétera. Tenía un marco constitucional naturalmente. Entonces, y un ordenamiento jurídico como todo Estado, aunque no tenga constitución. Perdona, con un ordenamiento jurídico que pervive hasta la actualidad, es decir, la ley de régimen jurídico, la administración del Estado, la ley de procedimiento administrativo. Y son anteriores al régimen también. Algunas cosas son de la República, un Estado de Derecho de la Restauración, etc. Y un Estado de Derecho puede no tener claro, la Constitución más larga, más... Bueno, pero esto es un detalle, perdona que si no se ha escuchado, que decía Lupe, un Estado de Derecho no tiene por qué ser una democracia, claro, y puede haber un Estado de Derecho sin Constitución. En el caso del Reino Unido, el caso de Israel. Efectivamente. O sea que esto es importante. Claro, no, esas precisiones son fundamentales, ¿no? Quiero decir que la Constitución no hace el Estado, así como si fuera un sacado de la chistera, no. El Estado está es previo, y la Constitución es una especie de levantamiento, digamos, jurídico, una especie de gramática de una El Estado es una ficción también, ¿eh? Sí, bueno, ya, pero es una ficción que te impone unos impuestos. Sí, pero no deja de ser una ficción. Por supuesto, hombre, todo es una ficción desde el punto de vista del nomos, vamos a hablar así en términos. No, salvo los individuos, ¿no? Los individuos es una ficción absoluta y total. Pero no. El individuo. Hoy no os voy a dejar que habléis de eso. Es otro día, debatimos sobre individuo. No quiero ir por ahí porque el individuo es menuda ficción también. Entonces, la cuestión es que el elemento fundamental de la Constitución del 78 es la representación del pueblo español. ¿Cómo se representa? En el franquismo, la representación venía a través del sindicato, del municipio y de la familia. Entonces eran las tres instituciones que ordenaban orgánicamente, por así decir, a la nación. Bueno, eso era la democracia orgánica, se apoyaba en familia, municipio y sindicatos. Por eso. Entonces, se autodenominada democracia orgánica, que es que no sea una democracia, también hay que probarlo, que no fuera una democracia, la dictadura de Franco. Entre otras cosas, también era un reino y no tenía rey. O sea, la dictadura de Franco es un sistema político muy sui generis, que hay que saber analizar.
Lo que pasa es que generalmente no se analiza, sencillamente se desprecia y dice, ¡oh, qué horror! Y ya está. Pero igual que con la Unión Soviética, por el otro lado, dice, ¡oh, qué horror! Y ya no se analiza nada. Entonces, ese vaciado conceptual, por razones de espurias, es lo que hay que rehuir completamente. Esto hay que analizarlo, sin ningún tipo de tapujos, ni complejos de absolutamente nada, porque los conceptos no tienen ni complejos ni complejos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que introduce el régimen del 78? El partido político. Lo que Jiménez de Parga llamó la constitucionalización de los partidos políticos. Es decir, es el partido político. El artículo 6 es el que distingue absolutamente el régimen anterior. Yo te diría más que el partido, el pluralismo político. Es que bueno, pero en forma de partidos políticos. Las asociaciones políticas. Lo que estaba prohibido en el franquismo eran las asociaciones políticas. Hasta el 12 de febrero del 74. Sí. La ley que aprueba o que promueve Arias Navarro de asociacionismo. De la ley de reforma política del 76. Pero bueno, estaba prohibido, pero estaban tolerados. De hecho... Bueno, pero no como partidos políticos. Las asociaciones... El Partido Socialista funcionaba. Concluye Pedro y vamos con esto. Entonces, concluye Pedro. La cuestión... es que, bueno, las precisiones... Sí. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Entonces, y claro, aquí un elemento fundamental de ese particular es que el partido político se convierte en la representación del pueblo español, por el artículo 6. Es decir, la voluntad del pueblo español está representada por los partidos políticos. Es lo que se llama constitucionalización de los partidos políticos, que no existía nada del 31. La del 31 permitía la asociación política como otra cosa cualquiera, como otra asociación, pero no era el organismo de representación de la voluntad popular, que esto es lo importante. Entonces, claro, tiene un poder extraordinario, es una oligarquía realmente de partidos, lo que los italianos llamaron ley de hierro de las oligarquías, un poder extraordinario, lo que también Gramsci llamó príncipe moderno, el partido político, y entonces en el Parlamento tienen una capacidad, digamos, de movilización institucional tremenda. Y entonces, ¿qué pasó? Y ya termino, que dentro de esos partidos, como si fueran como los demás, se incorporaron grupos facciosos separatistas, dándole el aura, la apariencia de partido político, y parecen partidos políticos, pero no lo son. Y esto se lo ha comido así la Constitución del 78. Se lo ha comido, se lo ha tragado. Se lo ha tragado. Ha tolerado semejantes facciones políticas sentados en el Parlamento. Es decir, ha puesto en el Parlamento al Estado junto con la sedición del Estado a pie de igualdad. Y eso es lo que es, imposible. El artículo segundo, y ya terminó, el artículo segundo, Soletura, el comunista que estaba efectivamente en la redacción de la Constitución, Jordi Soletura, el más comunista catalán, reconoció en el año 86 un libro que se llama Federalismo Constitucional, no me acuerdo cómo se llama bien, Alianza Editorial, muy recomendable. ¿Cómo se redactó el artículo segundo? Fue una auténtica chapuza, un cambalache entre la UCD y el PSOE. Un cambalache auténtico. Al margen del pueblo español, lo que nos hemos dado, nada. Lo que se dieron el PSOE y UCD en un cambalache. Y colaron por esa vía, por el artículo segundo, todo el separatismo. Y con eso se ha negociado, con el separatismo, PSOE y PP. Está bueno, hablamos de eso. Y ese es el régimen del 78. Un segundo, Lupe, y luego tú. Muy rápidamente, creo que estamos confundiendo... Sí, por favor, breves y así podemos... Creo que estamos confundiendo la Constitución con las leyes de desarrollo constitucional, que son dos cosas muy distintas. Es decir, para acometer determinadas reformas que estáis poniendo sobre la mesa, no es necesario modificar la Constitución. De hecho, si nos ponemos a introducir toda esa serie de matices y de cuestiones de las que estáis hablando aquí en un texto constitucional, en lugar de una Constitución, te sale pues una enciclopedia de varios volúmenes. El texto constitucional, digamos que recoge unas premisas básicas que luego tienen que ser objeto de desarrollo. Y hay leyes orgánicas que son troncales y que desarrollan determinados preceptos de la Constitución, hay otras leyes orgánicas que desarrollan derechos fundamentales, está la legislación ordinaria, etcétera, etcétera. La cuestión es, yo sí que estoy muy de acuerdo con Hermenegildo, que el principal problema que tuvo la Constitución fue el diseño del Tribunal Constitucional. Lo he dicho muchas veces, creo que lo he dicho aquí. Sí, sí. El problema es que se quiso configurar un tribunal constitucional como, digamos, que una cláusula de cierre del sistema, y además asumiendo que es un tribunal político. Pero tú eso lo puedes hacer, pero garantizando
en la medida de lo posible, la independencia de los miembros que van a conformar ese tribunal político. En Estados Unidos, de hecho, como lo que han hecho es directamente integrarlo en el Poder Judicial, que es de lo que siempre he sido partidaria, es decir, que el Tribunal Constitucional formara parte del Poder Judicial con independencia de que pudieran acceder a ese tribunal miembros que no formaran parte de la carrera judicial, pues como catedráticos, fiscales, etcétera, etcétera, pero que formara parte del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Dices, bueno, se puede modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y establecer requisitos más severos para acceder al Tribunal Constitucional, cambiar la duración del mandato. El problema es que precisamente como la democracia se basa en que un gobierno pueda llevar a término su programa político y si cuenta con las mayorías necesarias, pues modificar leyes orgánicas, y el programa político del Partido Socialista es ahora mismo el programa político del independentismo, pues a lo que han intentado dedicarse, lo hicieron en diciembre con el asalto al Tribunal Constitucional y no descarto que lo vuelvan a hacer, es precisamente utilizar esa mayoría absoluta que basta para modificar leyes orgánicas para desmantelar el sistema desde dentro. Pero por eso digo que ahora mismo estamos en la fase de un problema institucional, que es un problema que afecta a instituciones que existen creadas dentro del marco de la Constitución y a las que se pretende incidir vía modificación de leyes orgánicas. Otra cosa es que evidentemente eso acabe redundando en un problema constitucional, porque habéis aquí discutido, sobre todo Pedro ha introducido si la Constitución se sustenta en los partidos políticos, en el individuo. Yo sí que creo que gira en torno al individuo. Lo primero que proclama la Constitución es la palabra libertad, es decir, que España se constituye como un Estado social y democrático. Derecho, lo primero que dice es superiores de su ordenamiento. La libertad es lo primero y luego Estado social, democrático y de derechos. Y luego, ¿no? si hay una declaración importante en la Constitución es el artículo 9. El artículo 9 lo que viene a proclamar es que todos los españoles, todos estamos sometidos al ordenamiento jurídico, incluido en especial los poderes públicos. Y el ordenamiento jurídico está sustentado en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Entonces, yo yo sí que creo que tenemos una Constitución que en lo sustancial está bien porque pone el foco en el individuo. Otra cosa es que la forma en la que se ha entendido el pluralismo político a través de los partidos, que son estructuras cerradas, donde no existe la libertad de los diputados para votar en conciencia en determinados temas, pues nos ha acabado abocando a este desastre que tenemos ahora. Pero lo vuelvo a decir, eso no es un problema de diseño constitucional, sino de diseño institucional. Así que eso hablamos de eso. Hermenegildo. Mira, vamos a ver. En primer lugar, la Constitución no canaliza la expresión de la voluntad popular por medio del pluralismo político. La única referencia que hay a los partidos políticos como tales es el artículo 6º, que lo que dice es que su funcionamiento tiene que ser democrático. Pero la Constitución y como expresión pero dice como expresión de la voluntad, expresión de la voluntad popular. Lo leemos directamente. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. La voluntad popular. Que no, pero formación y manifestación, la clave la tienes, y yo estoy de acuerdo con Lupe en dos cosas. Primero, el artículo clave, el artículo 9, y luego el capítulo primero, el título segundo, que son los derechos y libertades fundamentales. Perdona, son entidades privadas, los partidos políticos. No lo olvidemos nunca de vista. Y resulta que expresan la voluntad popular, según pone ahí que lo acabas de leer. Ayudan a manifestar y a formar la voluntad popular como forma de pluralismo no había político. ninguna necesidad de
citar a los partidos políticos. De hecho, lo que se comentaba cuando yo estudiaba Derecho era que esa mención del artículo 6 había sido una concesión. Pues es esencial. No, no es esencial. Lo que es esencial es el artículo 1 y el artículo 2. Y el artículo 1, el artículo 2 desmiente lo que acabas de decir. Es decir, el artículo 2 en la Constitución dice... 71 está a la sociedad ¿Me quieres dejar terminar? Porque si no empiezo invocando la libertad de expresión y de ejercicio individual y te demuestro que como individuo soy capaz de defenderla. Estoy devolviendo un poquito antes. Entonces, a lo que... sí, simplemente lo que pido es 2 minutos sin interrupción, que termine de elaborar el... Pues es que si no me distraigo. Sí, no, y a estas edades aterrizar es complicado. No, continuar. No, a lo que voy es a lo siguiente. Vamos a ver. El artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce el derecho a la autonomía de los pueblos y las nacionalidades que la integran, las regiones y las nacionalidades que la integran. Y el artículo 1 lo que dice es que proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Que el pluralismo político no significa partidos políticos, significa que tú piensas de una manera, yo pienso de otra, y tenemos cabida en la Constitución. Cuando se aprobó la Constitución, había una serie de leyes orgánicas que se llamaban el bloque de la constitucionalidad. La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Régimen Electoral, etcétera, etcétera. Y había un consenso que decía, oye, estas leyes que forman parte del entramado y de la tramoya fundamental del armazón de la Constitución no pueden cambiarse si no existe el consenso de todos los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente muy buenas intenciones pueden tener los redactores de la Constitución, que ya llegarán otros detrás y podrán hacer las interpretaciones que les dé la gana. Pongo un ejemplo. Decreto ley. El decreto ley lo reserva el artículo 86 de la Constitución a los casos de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Cuántos casos de extraordinaria y urgente necesidad verdaderos, más allá de una tragedia como el volcán de La Palma, etcétera, etcétera, ha habido? ¿Y cuántas veces se ha utilizado el decreto ley? En el caso de Felipe González, de José María Aznar, de Mariano Rajoy, de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez. Es que cada año hay más decretos leyes. ¿Qué ocurre? Que cada año hay más situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero entonces te llega el Tribunal Constitucional y te dice que la extraordinaria y urgente necesidad es algo que el gobierno en cada caso aprecia y determina. Es decir, ¿qué es urgente y qué es necesario? Lo que yo digo que es urgente y es necesario. Como luego hay un trámite de convalidación del decreto ley en un Parlamento que es una réplica o una continuidad del Ejecutivo, bueno, ahora mismo porque tienen minoría y le van a hacer sudar tinta cada vez que haya que convalidar un decreto ley. Porque va a tener que dejarse un montón de pelos en la gatera o de plumas en la pelea. O de millones de todos. Pelos en la gatera y plumas. Va a ser eso al final. Claro, al final es un problema de presupuesto, menos mal que no tenemos soberanía monetaria y menos mal que hay un ojo vigilante con el déficit fiscal, que se le pueden hartar, se le puede agotar la paciencia. Pero a lo que voy es, la Constitución, el texto, si tú lo tomas, hombre, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, la función social de la propiedad. Me parece que la propiedad ya cumple una función social siendo propiedad. O en la progresividad de los impuestos, que lo que permite es el alcance confiscatorio, aunque haya después en el mismo artículo. En teoría dice que no. Dice que no pueden tener alcance confiscatorio. Claro, pero la definición de confiscatorio al 60%. Dicen que es el 60%. Dicen, si se lleva el 60% no es confiscatorio. Es una definición jurisprudencial que luego pasa lo que pasa. Pero por eso te digo, lo que estáis diciendo, esto, o sea, en realidad podemos decir, la Constitución se redacta con buena fe. No sé quién lo has dicho. ¿Has dicho tú, Álvaro? Álvaro, sí, eso no, es verdad. O sea, yo creo que no. Se redacta con buena fe, pero es el resultado de un pacto. Esto, mira, eso pasa con todas las me recuerda cuando negocias un contrato, entonces tú en el contrato, pues lógicamente, como es el resultado de una negociación, aparece un texto. Entonces, 17 años después te dicen, pero ¿cómo es posible? Y tú puedes poner todas las cláusulas de cierre que quieras, pero jamás puedes impedir que una de las partes y que haya una interpretación a posteriori contra
contraria a la voluntad originaria. Mira, bueno, hablando del decreto ley, si me permites una pequeña anécdota. En una de las últimas sentencias del Constitucional, Conde Pumpido, había una proposición de ley que ya estaba en trámite, que era para ampliar los permisos de paternidad. Eso ya estaba tramitándose en el Congreso y llegó Pedro Sánchez y dijo, lo apruebo por decreto ley. Y claro, eso se llevó al Constitucional porque donde estaba la extraordinaria y urgente necesidad en la ampliación de un permiso de paternidad que además ya estaba en tramitación en el Congreso. Pues el señor Conde Pumpido dijo con todo el cuajo del mundo que es que la igualdad no puede esperar ni un minuto. Está en la sentencia. Álvaro, ahora hablamos de eso porque me ha interesado mucho el tema de la Constitución, luego también esas reformas que se han hecho de que se culpa a la Constitución, por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que ya se nos olvida. Yo no había ni nacido cuando se hizo, pero bueno, de ahí viene todo esto. Pero Álvaro, y luego tú, Pedro. Yo, más que afirmar que la Constitución se hizo de buena fe, que no lo niego, o sea, no soy ni sé lo que estaba dentro de las cabezas de esas personas, ni soy nadie para atribuir malas intenciones sin conocerlo. O sea, la buena fe, sabes que se presume siempre. Y al que afirma la mala fe le corresponde la prueba, con lo cual... Como no estoy en disposición de demostrar la mala fe, parto de la premisa de que lo hicieron de buena fe. Pero más que eso, lo que quería decir es que una institución jurídica no puede dejar, tal y como yo lo concibo, cabos sueltos y esperar que nadie los aproveche apelando a la buena fe humana. Porque... No, ahora luego lo interrumpes. Bueno, ¿qué quieres decir? Y voy... Quiero decir, es que esa es la característica de una Constitución. Es que justamente es que no puedes tener... confundiendo la Constitución con una norma de aplicación. Ahora vamos a hablar de eso porque lo tengo aquí apuntado. Los límites de la Constitución si están bien definidos o no. Álvaro. Pero entonces, quiero decir... Estamos llevándonos las manos a la cabeza con que se diga que los decretos leyes por el gobierno pueden aprobarse cuando hay casos de extrema urgente necesidad y dejando en manos del gobierno la definición de lo que él piensa que es extrema urgente necesidad y luego llevándonos las manos a la cabeza porque se aprovechan de ello. Cuando yo creo que precisamente... el texto es claro. Tú no puedes poner en la Constitución que es extraordinaria urgente necesidad. Bueno, vamos, ahora hablamos de eso, pero un momento, deja que acabe Álvaro, por favor. Por favor. A dónde voy, y esto como se dice siempre en las tertulias, yo no soy interrumpido, así que... Perdón. Dilo. Y luego se interrumpen. A donde voy es a eso. Es decir, uno tiene que ponerse en la peor de las situaciones y si ya las personas, el común de los mortales, tiende pues, a ver situaciones medio tal y aprovecharse de ellas, un gobernante, que es alguien que ha nacido por y para mandar a otros, que a mí me genera especiales suspicacias, o sea, una persona cuyo único objetivo es llegar a mandar a todos los demás, a mí, en fin, no me transmite no debería ser así, pero lamentablemente es así. Con lo cual, dejar conceptos jurídicos indeterminados, como se dice en el ámbito jurídico, para que el gobierno de turno los defina, me da un poco de miedo. Enseguida me interrumpís. Esto, por un lado. Luego también creo que sí que hay otro vicio en relación con la Constitución, pero también en relación con cualquier otra ley, que no es dejar cabos sueltos, sino directamente afirmar cosas que no se pueden cumplir. Hablamos, por ejemplo, del artículo 6 de la Constitución, que lo estáis mencionando, dice que los partidos políticos tienen que funcionar de forma democrática. Esto es imposible. Basta con leerse a Robert Michels y la ley de hierro de las oligarquías para entender que un partido político por necesidad va a funcionar de forma oligárquica. Pero es que pasa en una empresa. Una empresa es imposible que funcione de forma democrática porque hay determinadas exigencias que impone la realidad y que requieren de una respuesta inmediata y uno no puede estar deliberando, con lo cual ese me parece un vicio el primero, dejar cabos sueltos, me parece un segundo vicio afirmar cosas que es que sencillamente son imposibles y si pensáis que había abierto melones, ahora voy a abrir el verdadero, que es en relación con el tema del pluralismo político, conectándolo con el separatismo, y espero que Pedro me defienda. A ver, yo lo que pienso es que a la hora de enfocar la respuesta jurídica y también la respuesta personal que uno tiene respecto de los partidos separatistas, lo que tiene que ser, tal y como yo lo creo, es coherente. Es decir, creo que peca de una cierta inconsistencia, es decir, a mí me parece genial que los partidos separatistas, acogiéndose al pluralismo político, puedan defender sus ideas, que consisten en secesionarse de España, ¿vale? Porque esas son sus ideas y no son otras, y luego cuando las llevan a cabo decir que eso tiene que sancionarse porque es delictivo. Es como juntar al lobo con las ovejas, confiando en que una vez el lobo esté con las ovejas se haga vegetariano.
O sea, si tú quieres que las ovejas no se las coma el lobo, tienes que apartar al lobo de las ovejas. Y yo creo que eso no se ha hecho con el separatismo. Pero eso no es un problema de la Constitución, porque en realidad la Constitución no impide que se pueda secesionar al territorio. Es decir, la Constitución sí que permite de forma legal... sus reformas. Claro, pero de forma legal permite que se pueda llevar a cabo. A fortiori, quiero decir, con razón de más. Claro, pero lo que yo me refiero es que dices, no, la Constitución... No, el problema no es la Constitución, es decir, si las hubiese... Fuerzas Armadas que están, su destino es que no se descomponga Sí, la Pedro, vida, salvo que modifique. La función de las Fuerzas Armadas no es impedir que se reforme la Constitución de forma legal. O sea, si tú tuvieses una mayoría... Sino que se cometa la reforma de manera ilegal. Pero destruir una Constitución no es reformarla. No, vamos a ver, no puedes derogar una Constitución legalmente. Claro, cualquier norma deroga otra. Destruir el país, ¿no? Sí, constitucionalmente. Mira, aquí ha habido 8 constituciones y no se ha destruido el país. Por eso digo, porque ninguna tuvo como objetivo destruir el país. No, pero vamos a ver. O sea, no, a ver, una cosa, la Constitución no dice eso. Un momento, vamos a un momento. La Constitución perfectamente. No, la Constitución es la mayoría amplia, Pedro sí que lo permite. O sea, si hubiese una mayoría amplia, reforzada que se dice, tú podrías modificar... Por definición, Constitución quiere decir constitutio, lo que está constituido. Sí. Por definición no puede desconstituir. Entonces es absurdo. Si tú reformas, imagínate, te voy a poner un supuesto que se podría dar de forma legal. O sea, si mañana hubiese una mayoría amplia, Dios no lo quiera, pero hubiese 500.000 300 diputados. No, 500.000 firmas. Eso no valdría. La iniciativa pero para el referéndum, un momento que acabo. Un momento. Si tuvieses 300 diputados secesionistas catalanes, ¿vale? Imagínate la locura, 300 partes, dices, vale, más incluso. Reforma la Constitución y se hace un referéndum de autodeterminación en Cataluña por el cauce legal y sale que sí. Cataluña sería independiente y la Constitución seguiría vigente con lo que queda de España. Y esto sería de forma legal. Un texto constitucional claro, sería un texto constitucional válido dentro de lo que ya es de que el territorio de España. No, ¿cómo de España? De lo que queda de España sin contar con Cataluña. Entonces ¿qué? El artículo 2, la Constitución de España. Es modificar el artículo. Es lo que vamos a ver. Creo que estamos todos de acuerdo que es un texto. Que no constituyes España. Pero es que si tú mañana haces una cesión de soberanía de la isla de los Faisanes... Es imposible hacer una cesión de soberanía. No tienes... Es absurdo. ¿Quieres dejar que termine con mi argumento? ¿Cómo se cede la soberanía? La soberanía no se puede ceder. Yo de verdad, cada vez que oigo argumentos que son adjetivos, no me sirven como argumentos. Es decir, es absurdo y tal. Vamos al caso específico que es la aplicación de una norma jurídica. Es decir, si mañana, igual que hubo una reforma constitucional del artículo 135 para establecer el techo de gasto, etcétera, y el déficit que lo hizo en la época de Rodríguez Zapatero, si tú mañana, por ponerte un ejemplo, y eso fue la isla, cesión de soberanía, el islote Perejil. La mayor cesión de soberanía ha sido el ingreso en la Unión Europea. Eso no es una cesión de soberanía. Eso es una cesión de soberanía monetaria. Firmar un tratado, de verdad. Pero ¿quién deja de tener soberanía monetaria? Mira, si quieres abrimos otro melón que es la teoría de tratados y te digo. Sin la soberanía no puedes firmar un tratado. Voy a ponerte una aporía. ¿La cesión de soberanía es un ejercicio de soberanía, sí o no? Es que no puedes ceder soberanía. Sí, puedes ceder soberanía. Es como si imagínate que mañana tienes una guerra. Cesión de soberanía es decir círculo cuadrado. Mira, mañana un poder que se supone que puedes ceder soberanía. Mañana tú pierdes Ceuta y Melilla por una derrota militar ante Marruecos y firmas, y eso es, no me deja la Constitución, no puedo hacerlo. Vamos a ver. Te dejes. Es que te han invadido parte del territorio y tienes que ceder porque te han vencido. Y existe la teoría de la legitimación revolucionaria también. Pero que eso es forzar la soberanía, que te la han forzado porque te han invadido. Lo que estamos hablando es de lo siguiente. La Constitución contempla su propia reforma. Pero no su destrucción. No, perdona, contempla su propia reforma y también su destrucción si quisiera. Sí, señor. Sí, señor. La Constitución de la Nación no hay autoridad en el Estado, ni constitucional, ni de ningún tipo, que pueda fragmentar el país. Pero vamos a ver. Porque forma parte del territorio nacional, que es patrimonio de todos los españoles. El territorio es donde está sentada la soberanía. Y nadie, no hay autoridad, ni el rey, ni Cristo, ni Dios si existiera. Ya veo que tu argumentación es pobre porque acudes a unos argumentos... Vamos a intentar no calificar los argumentos de los demás, pero acaba Pedro y ahora duerme. No hay poder en el Estado. ¿Qué sucede con los Estado que pueda romper con los distintos territorios a la vez no nos entiende? Legítimamente, obviamente. Después hay correlación de fuerzas. Pero primero vamos a ver. Si es que tiene... A ver, esto la gente en su casa no entiende nada. Entonces porque nosotros sí que nos escuchamos. Pedro, acaba el argumento y tú ahora vamos con interrupción es para no interrumpáis y
ser breves, dejad la idea y así podemos ser más dinámico, porque nosotros sí que nos escuchamos aquí, pero la gente en su casa no entiende nada. Pedro. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Álvaro. Precisamente, es decir, la idea de unas facciones que buscan la fragmentación de la nación, pues es algo que es incompatible con la propia régimen constitucional. Es decir, una asociación política, que insisto, es un grupo privado que tenga como fin la comisión de un delito, como acaba de decir Álvaro perfectamente, es decir, la comisión de un delito, fragmentar el país, si no el artículo 155 no hubiera tenido sentido. Que no es un delito fragmentar. No hubiera tenido sentido pues, aplicarlo. Entonces, la comisión de un delito, la separación, el pensar, el hacer de un todo por voluntad de no se sabe cuántos, de no se sabe quién, de una facción, hacer de un fragmento de la nación un todo nacional y pretender que mandan ellos sobre eso y tienen la soberanía sobre ese territorio, convirtiéndolo en un sujeto soberano, eso es incompatible con cualquier constitución. Esté considerada así, tampoco está considerado un delito la esclavitud, pero no puedes esclavizar a nadie, tampoco está escrito en ningún sitio que no puedas esclavizar a nadie. Hay una película famosa, Estico, ¿no?, protagonizada por Fernando Fernández Gómez, que uno se presentaba a otro como esclavo, y claro, no era delito. Entonces, pero una constitución no puede contemplar esto lo decía hasta Pedro Sánchez hasta ayer, contemplar en su articulado, no puede contemplar la descomposición del propio país sobre el cual está firmando su constitución. Entonces es absurdo, es completamente ridículo. Y entonces tener como fin, como asociación política, es decir, como asociación privada, tener como fin la comisión de un delito, eso es una asociación, lo que se llama ilícita. Y está reconocida por el Código Penal, artículo 515, que ya me lo aprendí en la traducción. 515, artículo 515 del Código Penal. Tú puedes ser una asociación para el maltrato de la mujer y no te deja el Ministerio de Interior aprobar los estatutos de esa asociación. Si el fin de la asociación es, discriminar el voto a los judíos, pues no te deja, porque son delitos. Y aquí resulta que sí te deja poner en cuestión la soberanía nacional o fragmentar el país, es decir, que una parte del territorio se fragmente y se constituya en otro Estado. Entonces, eso te deja. Lupe y tú, Hermene. Bueno, yo lo primero es que creo que aquí estamos confundiendo dos planos que son totalmente distintos. Primero, yo lo que entiendo de lo que dicen tanto Álvaro como Pedro es que ellos lo que abogan es por una democracia militante. Una democracia militante es una democracia en la que la Constitución cierra la puerta a determinadas ideologías. Pasa en Alemania. Lo que en Alemania no están permitidos los partidos que lleven en su programa electoral la secesión de un territorio. ¿Qué es lo que sucede? Que si un día un partido político gana las elecciones, como hemos dicho, pues con la mayoría que sea necesaria en Alemania, para reformar una reforma íntegra, una derogación de la Constitución y abrir un proceso constituyente, y abren un proceso constituyente y nada impide que salga de ahí un texto constitucional donde sí que se permitan partidos políticos que lleven en su ideario o en su programa la escisión de un territorio, o incluso que se permitan los referéndums de independencia, que hay constituciones en los que se permite. Entonces, hay democracias militantes y hay otras democracias que no son militantes, pero lo que no podemos llevarnos a error o confundir es el hecho de creer de que una constitución es un texto mágico e inmutable que configura la fisonomía de un país y que prohibiendo determinadas cosas en la Constitución pues se acaba el problema, porque no es así. Hablaba Álvaro, es que tiene que ser lo suficientemente específica. Pues mira, ¿sabes a lo que llevaría eso, Álvaro? A que tuviéramos que estar reformando la Constitución cada 2x3. Cada 2x3, porque si tú te pones a definir en la Constitución, por ejemplo, qué es la extraordinaria y urgente necesidad y empiezas a meter supuestos, la realidad, la tecnología, la sociedad avanza, evoluciona, progresa, llámalo como quieras, y llega un momento que es que la Constitución se te queda hueca. Y una cosa se está abriendo
están modificando el Código Penal o determinadas leyes orgánicas para que precisamente el derecho, que además siempre es más conservador y va por detrás, pues el derecho más o menos esté adaptado a la sociedad, y otra cosa es estar abriendo procesos constituyentes día sí y día también. Sería una cosa totalmente absurda. En cuanto al, y vuelvo a insistir, al tema del secesionismo. El tema del secesionismo es, bueno, es que si la Constitución hubiera prohibido, os lo pregunto en serio, si la Constitución hubiera prohibido los partidos independentistas, ¿de verdad creéis que no existiría el problema en España que tenemos con Cataluña? Bueno, ¿no le prestas la ley? Puedes reformar la ley orgánica del régimen electoral. Mira, la ley orgánica del régimen electoral se ha podido reformar un montón de veces estableciendo barreras de entrada, incluso prohibiendo, es decir, ilegalizando a los partidos que lleven en su programa electoral la secesión, la independencia, lo que quieras. El problema hubiera sido el mismo, porque te llega un presidente del gobierno y te deroga el delito. Es que el delito no lo puede tipificar la Constitución, Pedro, mismo, que es lo que no entendéis. La Constitución no está para tipificar delitos, es el Código Penal. Y para modificar el Código Penal falta la mayoría absoluta. Basta una mayoría absoluta, que Pedro la tiene. Te han derogado la sedición, que era lo que impedía que pasara en Cataluña lo que pasó. Y si siendo un delito pasa, porque la gente, como hemos comentado aquí, incumple los contratos, también los contratos sociales, y la gente comete delitos. Por mucho Código Penal que haya, la gente comete delitos. Pero el Código Penal los prohíbe. ¿Qué? Los prohíbe, pero la gente los comete. Y lo que hace el Estado es... Vamos a ver. Bueno, no, es que no los prohíbe, los sanciona. No prohíbe conductas, las sanciona. Pero vamos a ver una cosa. Yo voy y lo dejo encima de la mesa porque no me gusta interrumpir, o sea, y ahora sí del mensaje. No, y lo digo de verdad. Y lo digo de verdad porque molesta, pero por alusiones. O sea, yo, y quizás esto es un debate más profundo, yo creo que cuando la ley tolera algo, en cierta forma, lo sacraliza, podemos decir así. O sea, en cierta forma yo creo que... desde un punto de vista, no sé qué término utilizar, el filósofo es Pedro, pero le da luz verde en cierta forma, ¿vale? En Alemania, por ejemplo, que siempre tenemos que ir a Europa a homologarnos, que a mí no me gusta, los 100.000 hijos de San Luis siempre los tenemos que traer aquí, como si en España no pudiéramos hacer las cosas bien, pero bueno, es verdad, o sea, me da rabia que tenga que remitirme a Alemania, pero en Alemania, o sea, no estamos comparando la Constitución española con la de Somalia, que ni siquiera sé si tiene, imagino que tendrá. En Alemania, esto que yo estoy diciendo, o sea, no es algo tan disparatado que nadie lo haya hecho. Y en Alemania creo que no tiene el mismo problema que tenemos nosotros. Pero, por ejemplo, en Alemania, en la zona de Baviera, sí que hay un movimiento secesionista tanto, que, de hecho... como que tenemos... Pero es que este es lo que dice Lupe. Yo veo lo que dice Lupe. Yo no creo tampoco que se pueda poner puertas al campo. O sea, no quiero que se malinterprete. No digamos, escribimos esto y ya está. No. Dejadme hacer una petición. Yo no quiero que se malinterprete un segundito que yo esté diciendo que con una Constitución, porque si no, pues no sé si lo he dicho antes y si no lo digo ahora, sí, lo has dicho al principio. A Somalia le bastaría con copiar y pegar la Constitución suiza para y ya sería Suiza. Y eso no es así. O sea, yo no estoy reduciendo los... Sí. No estoy cayendo en un simplismo, y si lo estoy cayendo, pues me rectifico ahora, en un simplismo tan ramplón. O sea, soy consciente de que la Constitución no toca con una varita mágica y las cosas y las convierte en fantásticas, porque el Reino Unido no tiene una Constitución como la tenemos nosotros, y en fin, mal no les ha ido. Es fruto de la tradición que a mí me gusta más, la verdad. No esta tendencia francesa de sentarnos a inventarnos aquí una Constitución y un medio país, ¿vale? O sea, me gusta más esa tradición jurídica que bebe, pues, del pasado y demás. Y Venezuela sería un sitio fantástico, porque te pones a leer que son 350 artículos y es una maravilla. Con lo cual, de la misma forma que digo que la Constitución no convierte ningún sitio en el paraíso, tampoco es la fuente única y exclusiva de los problemas, pero creo que sí que puede o posicionarse o dar cierta luz verde a que eso pueda pasar. Pero mira, eso lo que decía Lupe, ¿no? Cuando preguntaba, si se prohibiese de facto, ¿se acabaría el problema? En Alemania este problema existe en Baviera. La diferencia sustancial es que el partido de Baviera pro-secesionista, que por cierto el Tribunal Constitucional alemán dijo, oye, no pueden hacer ustedes un referéndum de autodeterminación, tiene un 2% de los votos. En Baviera. Claro, en Baviera. No, en Baviera el 2%. Pero por eso te digo que todo el país. Pero es que desgraciadamente esa no es la realidad. Y coño, solo hay que ver quién gobierna Cataluña y quién gobierna el País Vasco. Entonces, a lo que voy es que tú en la Constitución puedes dejar escrito lo que te dé la gana, pues lo que tú dices, Álvaro. Al final, o sea, hay cosas que tampoco puedes limitar. Y yo, el tema de los impuestos, lo comentabas tú antes, confiscatorios, ¿y qué pones en la Constitución? Que no va a poder nunca pasar del ¿qué? 50, 48, 56. Pero aquí están sobre representados porque la Constitución ha abierto las puertas en el artículo 2. Sí, no se trata de poner una tesis doctoral como Constitución, no, yo estoy hablando de restar cositas. Pero vamos a ver, es que... artículo 2.
nacionalidades y regiones. Eso fue una concesión al separatismo, lo sabemos. ¿Cómo te comes eso? Nacionalidades y regiones. Eso está en la Constitución. ¿Por qué unas nacionalidades y otras regiones? ¿Y las regiones, que se supone son un conjunto, forman una nacionalidad o no? Entre ellas. Se supone que sí. Habría que tener un estatuto de esas regiones que conforman una nacionalidad, que no son las otras, que son una nacionalidad por sí misma. Es decir, ¿cuántas nacionalidades hay? ¿Cuántas son? ¿Cuántas? ¿Cuáles? Eso no lo determina la Constitución. Es una concesión, se deja ahí en la ambigüedad más ridícula, por un cambalache, un artículo que se pasó un papelito por debajo de la mesa, el UCD y el PSOE. Y como concesión al separatismo. O sea, las concesiones al separatismo son muy grandes. Son muy grandes. A mí la inclusión de la palabra nacionalidad en la Constitución no me gusta, pero bueno, es que como abogada te digo que muchas veces para cerrar acuerdos hay que ceder en cosas en las que no te gustaría ceder. Pero si cedes en eso, cedes en mucho. Cedes todo, que no es igual. Porque la nacionalidad resulta que desde la Revolución Francesa la nación es la representación de la soberanía nacional. Precisamente la idea de soberanía nacional. Sí, desde 1812 en Cádiz, donde se debatió el concepto de soberanía nacional precisamente frente al privilegio, frente al antiguo régimen. Es la nación frente al fuero, frente a la digamos, mosaico de leyes del antiguo régimen. Una constitución. La idea constitucional procede de ahí, precisamente. Una nación, una constitución. No es verdad. Vamos a ver. Bueno, aún no te había terminado, pero bueno. Te pongo un ejemplo. No, bueno, te pongo un ejemplo. La República Checoslovaca con una constitución y entonces se convierte en la República Checa y en la República Eslovaca. Es una decisión voluntaria, establecida de acuerdo con la norma. Tuvo sus más y sus menos. Bueno. Todo lo que tú quieras, pero la realidad es que ahora tienes dos sujetos de derecho internacional, claro, que son dos estados independientes. Bueno, te puedo poner muchísimos más ejemplos. Pero eso quieres ¿me quieres dejar terminar? Sí, yo he estado con toda la paciencia del mundo escuchando. Es verdad que es Menegildo. Como objeción. Un rato esperando. Venga, va. ¿Qué quieres decir como objeción? Como objeción lo que quieras, pero yo lo que digo es por un poquito de educación que me dejéis hablar. Vamos a ver. Un apunte. Alemania no tiene constitución. Alemania tiene la ley fundamental de Bonn de 1949, impuesta por los aliados, y que tiene un tribunal constitucional, es decir, pero siempre lo que la cojera, por así decir, constitucional que se ha atribuido a Alemania es que la ley fundamental de Bonn, Alemania eran dos estados independientes y en un momento determinado deciden reunificarse. Pero nadie duda de la existencia de un Estado independiente en la República Democrática Alemania y en la República Federal de Alemania. Yo creo que si a un portugués le preguntas ahora mismo por cesiones de territorio, te dirá que Olivenza, en la provincia de Badajoz, forma parte de Portugal. Pero aparentas objetar lo que yo digo, no entiendo en qué consiste la objeción. Déjalo acabar, venga, es que no te estoy objetando, es que estoy hablando de cosas que han salido antes. No estoy haciendo un diálogo y un debate contigo, somos una mesa de 4. Venga, va, no os enfadéis, Hermenegildo. No, hombre, es decir que, es que primero no me deja terminar, me interrumpe constantemente y pone cosas en mi boca que no he dicho o presume intenciones que no tengo. Por eso. Dilo y no se interrumpa. Omnisciencia y se me escapa. No, vamos a ver. A lo que voy. Es decir, son construcciones temporales. Igual que la sagrada unidad de la nación española, todo lo que tú quieras, es una pura construcción temporal y es una construcción humana. Hasta el punto de que no hay que irse muy lejos en la historia para hacer un análisis de lo que fueron los fueros. ¿Y cuál fue el pacto que se estableció con Falconde y con los carlistas en Navarra cuando el alzamiento de 1936? Y el respeto que hubo de los fueros, en el caso de Navarra y en el caso de Álava. En el caso de Guipúzcoa y de Vizcaya, como se pusieron del lado republicano, no se les reconoció. Pero en el caso de Álava y en el caso de Navarra, sí. ¿O es que discutes que Navarra haya tenido la condición foral desde tiempo inmemorial, desde 1512? Bueno, entonces, ¿cómo casa con la igualdad? Perdona, cuando tienes un régimen fiscal... ¿Estás objetando ahora o estamos dialogando o cómo era esto? ¿Cómo funciona? Es que ahora no sé si estás dialogando o no. Si quieres te contraobjeto. Concluye, va, Hermene, concluye. Yo encantado de hablar de lo que quieras y si quieres... acaba. Acaba. Y ya está. Si no me enfado, si simplemente es que quiero decir, ya tengo una serie de años encima y... Venga, va, Hermenegildo, no te enfades, va. Si tengo 50, tampoco está mal. Pedro, calla, coño. Mira, Hermenegildo, por favor, acaba y deja nada más estamos quedando sin tiempo y quiero preguntaros... Lo pido ya como una cuestión de orden, decir, no me interrumpas, coño. Va, Hermenegildo, acaba, por favor, que si no... Haz el esfuerzo de no interrumpir.
Va. Y ten un mínimo de educación como yo he tenido contigo. Bueno, vamos a dejarlo, Pedro. La educación Oye, conmigo vamos a dejarlo. De verdad, oye, Sí. vamos a ver. Entonces, Acaba a lo que voy es Hermenegildo y luego contesta Pedro. las construcciones humanas... ¿Me jodáis? Sí. Las Es que construcciones humanas. no, va, Hermenegildo, no por puedo favor. decir más de 3 palabras seguidas. Las construcciones humanas, sí, yo me callo. Y se calla Pedro y nos callamos todos. Todas las construcciones humanas, donde están las leyes, es decir, la Constitución no es un fin en sí mismo, la Constitución es un medio, es un marco de convivencia. ¿Puede haber marcos mejores o peores? Puede haberlos. ¿Hay estados sin Constitución? Sí. ¿Hay organizaciones humanas sin Constitución? Sí. ¿Hay empresas que no tienen estatutos sociales? No. Porque tienen que funcionar. Bueno, algunas sí los tienen, pero no son sociedades anónimas. Es decir, toda construcción humana, por supuesto que es perfectible. Y en el caso de la Constitución del 78 también es perfectible, sin duda alguna. Pero la pregunta es mejor la alternativa? Ese es un tema que quería abordar con vosotros. Pero antes de eso, rápidamente, hablabais de la Constitución. Yo me he quedado con una cosa que habéis comentado, todos en general, ¿no? Es decir, la Constitución, por mucho que tú lo dejes escrito, es cierto, como pasó el Consejo General del Poder Judicial en su momento de origen, no era que los políticos escogiesen a los jueces. Y la reforma del año 1985 lo cambia. ¿Cómo era antes? Antes era 8 los escogía el Congreso y el Senado, 12 se escogían entre jueces. Entre jueces y por los propios jueces. Exacto. No, pero por eso cuando decimos, es que la Constitución, es que fíjate lo que ha hecho la Constitución. No, perdona. Pasa que en el año 85 el pueblo español le da una mayoría absolutísima al PSOE y el PSOE reforma la Constitución, reforma ese artículo y dice, no, ahora 10 los escoge el Congreso y 10 los escoge el Senado. Perdona, cuando llega el Partido Popular con mayoría absoluta... Sí, no lo cambia, claro, no lo cambia. Pero que esto, la Constitución que va a hacer ante un pueblo que Hermenegildo, como la primera sentencia donde empieza a torcerse el Constitucional, la del caso Rumasa, que es del 87, si no me equivoco. El decreto ley de expropiación fue del 86, la sentencia del 87. Pues yo me voy a ir un año antes. Yo me voy a ir a la sentencia precisamente que avala la reforma... No, perdona, el decreto de expropiación es de 1980. Pero la sentencia es del 87. No, la sentencia es del 86. También, bueno. La sentencia del 86, no, el decreto de expropiación es 23 de febrero del 83. Es la sentencia de Rumaso, ¿no? Lo que estáis buscando. Es el decreto en el año 87 fue la sentencia. Ya está. Bueno, pues entonces yo me voy a ir un año antes, a cuando todo empezó a torcerse, que es la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte del Partido Socialista en el año 85. Como bien ha señalado Jano, la Constitución es muy clara. Cualquiera que lo lea ve que es inequívoca. El artículo 122 dice claramente que de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, 8 son elegidos por Congreso y Senado y el resto, los otros 12, por jueces y magistrados. Son jueces y magistrados elegidos por los propios jueces y magistrados. ¿De acuerdo? Los 8 del Congreso, juristas de reconocido prestigio, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que sucede? En el año 85 se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de que los 12 magistrados que se elegían entre jueces y magistrados pasan también a ser elegidos por Congreso y Senado. 10 el Congreso, 10 el Senado. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Pues los juristas lo llamamos una sentencia interpretativa que no debería caber, porque un Tribunal Constitucional, en tanto que legislador negativo, para lo que está es para decir esto sí que es constitucional, esto no es constitucional, no es constitucional si interpretamos que no sé qué. Pues bueno, lo que dice el Constitucional es que bueno, que vale, que eso cabe dentro del marco constitucional siempre y cuando no se traslade al Consejo General del Poder Judicial el reparto de fuerzas del Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que se ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial es el reparto de fuerzas que hay en las Cortes Generales. Eso es así. Un mini parlamento. Es un mini parlamento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que hay que tener claro es que el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. Aquí se mezcla intencionadamente con la intención de desacreditar al Poder Judicial y hablar de su politización. Otra cosa es que determinadas decisiones del Consejo General del Poder Judicial sí que tienen incidencia directa en el Poder Judicial, sobre todo porque tienen competencia en el nombramiento de determinados órganos, sobre todo altas instancias judiciales. La cuestión es lo que el Consejo General del Poder Judicial tiene atribuciones, las atribuciones que tiene precisamente como inciden en el nombramiento de
de órganos muy importantes de la judicatura. El gran problema que hay de fondo es que en lugar de avanzar en su despolitización en un sentido que además ya no solo es el que proclama la propia Constitución, sino que desde nos incorporamos a la Unión Europea nos lo está exigiendo la propia Unión Europea, que es volver al sistema que teníamos en el 85, mientras estamos aquí debatiendo sobre la amnistía, que es muy importante, yo también lo dije, que lo que nos van a introducir es una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no me cabe duda más que la va a avalar Conde Pumpido y los suyos, que es que en primera vuelta, si no salen los candidatos que propone el Partido Socialista con sus socios, en primera vuelta 3/5, que es lo que dice el 122, pues va a haber una segunda vuelta donde va a bastar mayoría absoluta y además no mayoría absoluta de Congreso y Senado, como el Senado tiene mayoría absoluta, el PP, del Congreso. La reforma va a ir porque baste la reforma. Y otra cosa que se hizo muy mal por aquellos años, no sé qué pensarás tú, es el cuarto turno. A mí el cuarto turno me horroriza. Los juristas de reconocida competencia. Y de hecho creo que por ahí van a intentar pero has visto lo van a ampliar. Una sentencia de la Sala Tercera cargándose el nombramiento de Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado porque no concurre a la condición de jurista de reconocida competencia. Pues yo creo que el cuarto turno se va a utilizar, como hay un colapso, ahora dicen, es que la justicia está colapsada por culpa de que el PP bloquea. No, la justicia está colapsada primero a quien corresponde convocar los plenos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es a los presidentes de Congreso y de Senado. Y además, y si me permites, quien ha propiciado esta situación de absoluto colapso, sobre todo en dos salas, como es la de lo contencioso y la de la social, que es verdad que están totalmente desbordadas porque les falta creo que el 50% de la plantilla, es el propio Partido Socialista aprobando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que eliminaba competencias a el Consejo General del Poder Judicial cuando entraba en funciones. Antes de esta reforma, cuando expiraba su mandato, podían seguir haciendo nombramientos. ¿Qué es lo que hizo el PSOE? Dijo, para chantajear a la oposición, es decir, ya no se pueden hacer nombramientos, vamos a llevar esto al colapso. Pero fíjate hasta qué punto se sacaron, no puedo decir, hasta qué punto tuvieron poca vergüenza que cuando les interesó que el Consejo General pudiera hacer nombramientos para asaltar el Tribunal Constitucional, que es lo que pasó en diciembre, volvieron a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sí que pudieran realizar, estando en función de nombramientos, pero exclusivamente los de los magistrados del Consejo del Tribunal Constitucional que competen al Consejo General del Poder Judicial. Es que estamos en una tesitura en la que tenemos a un partido de gobierno que ya no es que sea desleal, o es que directamente está instrumentalizando leyes troncales para convertir las instituciones constitucionales en su cortijo. Pero eso no te hubiera pasado si hubieras tenido un tribunal constitucional. Efectivamente, integrado en el Poder Judicial. Para concluir, porque os voy a hacer todo esto, podemos concluir que el gran error de la Constitución, nos hemos dejado el tema de las nacionalidades, que si queréis otro día lo abordamos, pero podemos decir que el problema que estamos viendo con el tema de la amnistía, ¿no? Porque claro, al final, o sea, nos guste o no nos guste, Sánchez cuando apruebe la amnistía... La va a llevar al Constitucional. La llevará al Constitucional, el Constitucional dirá, esto es legal. 7-4. Es decir, nadie podrá decir que Pedro Sánchez ha cometido una ilegalidad. Y esto se lo permite la Constitución. Porque podemos decir que el gran error de la Constitución fue cómo se articulaba el Tribunal Constitucional, independientemente de que luego es verdad. Uno de ellos. Uno de ellos, sí, hay otros, pero uno de ellos. Pero que al final dices, la Constitución, por mucho que tú redactes ahora, imagínate la Constitución perfecta, al final... Hay un caldo cultivo. Tú sabes lo que decía el conde de Romanones. No, ¿qué decía? Haced vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos. pues un poco estamos en eso, pero al final la Constitución yo creo que también muchas veces obedece a su propio incumplimiento. Por ejemplo, la Ley Integral de Violencia de Género. Esto lo contaba Alfonso Guerra. Decía, el Tribunal Constitucional... Otra sentencia interpretativa. Decían, esto es ilegal, hombre, a todas luces esto es ilegal. Y el Tribunal Constitucional, en su momento, el presidente le decía a Alfonso Guerra, sí, hombre, no, esto es inconstitucional de todas. Y luego, esto lo ha contado él en numerosas entrevistas. Y luego dice, oye, que leía sentencia constitucional. Y dices, claro, si tienes un tribunal que es puramente político, es el que última instancia te determina si eso es constitucional o no. Si tú nombras al presidente del Tribunal Constitucional y le aseguras su futuro, o depende de ti tu futuro... ¿Qué ocurre? Claro, por eso. Pero eso es un poco de las reformas que hablaba Álvaro. Última pregunta rapidísima, y os juro que os doy un minuto para responder.
Un minuto, ¿eh? No, a mí no, es que prácticamente no he hablado. Bueno, mira para el otro lado. Pero haremos más, sí, voy a empezar con Pedro. Hablamos de la Constitución, la reforma a la Constitución, se necesita una reforma, no un proceso constituyente. ¿Tú serías partidario, Pedro, de un proceso constituyente? Y no te hablo de una España mágica feliz, no, te hablo de la España, con la España actual, con la España que tenemos. ¿Abrirías el melón de eso? Bueno, tú me preguntas y permite que conteste lo que me dé la gana. Claro, para eso estás. No, vamos, yo un poco parecían objeciones, pues voy a contraobjetar, porque para eso está. Contraobjeta, pero contéstame la pregunta. Y entonces, bueno, hombre, va de suyo, digamos, lo que viene ahí, ¿no? Es decir, aquí se habla, esta Constitución se ha comprometido con una serie de condicionamientos históricos que una Constitución no tiene por qué comprometerse en absoluto. La historia es incompatible con la Constitución, con el derecho, con el Estado. El Estado no tiene por qué tener ningún compromiso histórico, absolutamente ninguno. Es decir, los fueros de no sé cuánto, ¿qué me importan los fueros? Además es una interpretación, ni siquiera son los fueros, es una interpretación de los fueros, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera como, por ejemplo, no se tuvo que haber comprometido con el Estatuto de Cataluña, previo a la Constitución. Entonces, cuando se mete ahí la palabra nacionalidad histórica, se está pensando en 3 nacionalidades por compromisos con la Constitución del 31, cosa que no tenía que haber sucedido para nada. No tenía por qué. Otra cosa es que explicarlo y no tragarse la ideología. Se tragó la propia ideología de que hay pueblos que están más o menos sometidos, que la unidad hay cierta imposición de la unidad. Esto es lo que se ha tragado la Constitución, al poner ahí nacionalidad. Entonces, y eso es muy serio, porque por ahí te pillan, y no tienes armas constitucionales para decir, no, nacionalidad, no, sí, está ahí. Está más cerca de afirmar la nacionalidad vasca, la nacionalidad catalana, la nacionalidad gallega de la Constitución, Sánchez al decirlo con la pluralidad nacional, o Errejón incluso, que Rajoy en su momento, o bueno, para decir alguien del Partido Socialista, o el propio Alfonso Guerra, o lo que de la Constitución. Está más cerca Sánchez al decirlo, por meter el concepto de nacionalidad ahí, que Abascal o que Feijóo ahora mismo. Por ejemplo, aunque Feijóo lo dijo. Feijóo sí que está en esa línea. Feijóo está muy cerca, de hecho. Claro que hay que... Y lo de los fueros es incompatible con la Constitución. Los fueros son incompatibles. Que haya unos cambalaches, que haya unas negociaciones, se le llama fueros, algo que no son fueros ni siquiera, es una interpretación de los fueros. Desde Carlos Marx en adelante. Eso es intolerable desde el punto de vista de una Constitución, naturalmente. Aquí la igualdad tiene cualquier español de cualquier sitio, cualquiera. Ese ideal de cualquiera da igual su origen, desde el punto de vista regional, la ley tiene que permanecer exactamente, tiene que ser equidistante con respecto a cualquiera. La isonomía tiene que mantenerse. Y eso no se mantiene en España por culpa de los cambalaches con los fueros y demás. Y ya no digamos con los estatutos, que son leyes orgánicas en cualquier caso. Pero eso genera hechos diferencialismo y trato diferencial, como estamos viendo. Entonces eso es lo que hay que arrasar con todo eso, naturalmente. Y en la Constitución yo soy para la reforma constitucional para arrasar con todos esos privilegios regionales y hechos diferencialistas y demás. Pero a día de hoy... ¿Eres partidario de abrirlo? Partidario, sí. De abrir una reforma constituyente. Sí. Pedro es partidario. Sí. Álvaro, Hermenegildo y Guadalupe. Por favor, brevedad máxima. Yo soy breve como siempre. Vamos a ver. El otro día preguntaste si estábamos a favor de la monarquía en España o no, y como estas decisiones hay que tomarlas en un lugar y en un momento y en un espacio, dije que sí, en la España de hoy sí que soy partidario de la monarquía. Si fuera estadounidense no sería monárquico, sería republicano, porque sería pues una cosa muy extraña, ¿vale? Ser monárquico en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la Constitución efectivamente debería ser reformada en algunos puntos, pero viendo el panorama actual, sé que de iniciar una reforma constituyente no se iba a reformar en esos puntos, sino se iba a reformar para hacerla peor todavía. Comentaba Hermenegildo, yo creo que una posible reforma constitucional, pues... no lo pueden hacer porque está en la Unión Europea, pero les encantaría soberanía monetaria, los impuestos todavía más difuso, con lo cual me convertiría en una especie de guardia pretoriana de la Constitución actual si la alternativa dependiera de una Constitución hecha a modo de apisonadora por el PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, PNV y Bildu, es decir, eso sería algo... Sí, la mayoría de España, que es lo que está en el Congreso. Efectivamente, con lo cual soy contrario. Y quería añadir, tardo 30 segundos... que es algo profundo, con lo cual intentaré ser muy breve, que es aquello sobre lo que una Constitución tiene que pronunciarse. Y me remito al Carl Schmitt, bueno, no al malo, al Carl Schmitt de teoría de la Constitución. Tal y como yo lo veo, una Constitución tiene que delimitar quién tiene el poder en un Estado y cómo se ejerce ese poder, intentando ser lo más preciso posible. El problema es cuando se trata de convertir la Constitución en una especie de lista de la compra o una especie de programa electoral que precisamente dejas cabos sueltos para que, utilizando como excusa cualquiera de ellos, se abra un proceso constituyente para alterar otras muchas más cosas. Con lo cual,
que lo debatiremos después de esto, Guadalupe. Respecto del cometido de una Constitución, yo soy mucho más preciso, ¿vale? Y todas esas cuestiones susceptibles de interpretación, precisamente para no tener que abrir una reforma constitucional, para estar reformando cada 2 por 3 cuando surgen inconveniencias que no estén en la Constitución. Una cosa es la Constitución, siguiendo lo que decía Carl Schmitt, y otra cosa las leyes constitucionales, que son simplemente las cosas que nos gustan y que las metemos en la Constitución para que sea más difícil reformarlas y blindarlas. Con eso hay que llevar cuidado. Hermenegildo, rápido, por favor, pido. Y Lupe. Aquí es que es muy difícil confundir la realidad con el deseo, ¿no? Hay cosas que me gustaría que cambiaran, por supuesto que sí. ¿Pienso que es oportuno que cambien o que hay una oportunidad de que cambien ahora mismo? Yo creo que no. Es decir, es mucho mejor que no se produzca una reforma constitucional. Lo que pasa es que lo que yo piense es totalmente irrelevante. Es decir, va a ocurrir lo que ocurra. ¿Qué es lo que me gustaría? Pues que hubiera un reforzamiento de los pesos y contrapesos, que hubiera un poder judicial que fuera independiente. Yo creo que el poder judicial todavía es un poder judicial independiente y el Tribunal Supremo, pues hay gente con la cabeza muy bien amueblada que dice cosas muy sensatas y por eso hay que preservarlo. Yo creo que es uno de los últimos bastiones para asegurar la libertad y el bienestar de los ciudadanos. La cantidad de sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala Tercera, que tumban decisiones políticas es inenarrable. Luego hay otra cosa que aquellos que más partidarios de un Estado jacobino centralizado veían con muy malos ojos, que eran las comunidades autónomas. Yo creo que las comunidades autónomas se han convertido hoy en día, junto con los municipios, en los verdaderos pesos y contrapesos de un poder centralizado o centralizador que se pretende desde el gobierno de la nación. Yo creo que si ahora mismo no existieran comunidades autónomas en manos del Partido Popular en este escenario, el escenario, o si tuviéramos un escenario en el que el mismo partido gobernara en el gobierno central y en todas las comunidades autónomas, tendríamos otra situación completamente distinta. Con lo cual yo creo que los equilibrios son siempre interesantes y son siempre muy, muy importantes. Y luego yo creo que hay otra cosa que es muy relevante, que es la constitución económica. Es decir, la realidad económica es mucho más tozuda que la realidad política. Si tú vas a la antigua Yugoslavia, años después, te das cuenta de que los lazos económicos son mucho más fuertes que lo que en su momento fueron los lazos políticos. A mí nunca me ha preocupado ver una selección de Irlanda del Norte, de Gales, de Inglaterra y de Escocia jugando en el Mundial o el trofeo de las 5 naciones, y yo creo que ningún inglés o ningún británico se ha cuestionado la unidad, salvo los secesionistas de última hora de Escocia, se ha cuestionado la unidad del Reino Unido. Tampoco en un país complejo como es Canadá, que son culturalmente 2 países, los quebecois por una parte, la parte francesa y la parte sí, pues además tiene un origen histórico, aunque sí. La historia no deba pesar absolutamente nada. Ahí que hubo un momento muy tenso de secesión, pues al final se impone una lógica económica que es mucho más importante, que es el intercambio económico que hay con Estados Unidos por virtud del Tratado de Libre Comercio. En el caso de España tenemos la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, que eso va a ser un aglutinador mucho más intenso, porque yo creo que lo de los nacionalismos y los secesionismos es una moda que va a pasar y que de hecho ya está pasando. No había ningún conflicto, lo han resucitado de una manera artificial, pero si tú te fijas en lo que decían los institutos de opinión, sí, tanto en Cataluña como en el País Vasco, o sea, si tú mañana colocas a la población de Cataluña y a la población del País Vasco en la tesitura de elegir si dentro o si fuera, yo creo que no habría ninguna duda. Lupe. Pues no, y por 2 motivos, muy breve. El primero, porque yo creo que igual que no hay, digo que no hay que sacralizar la Constitución y que la importancia que tiene es más como marco de convivencia que como texto de derecho positivo, una nueva Constitución, por desgracia, no solucionaría el problema, lo seguiríamos teniendo. Pero en segundo lugar, por una cuestión bastante más pragmática. Hay ya tentativas de iniciar procesos de reforma constitucional
para modificar una serie de cuestiones de terminologías, por ejemplo, el término disminuido, cambiarlo por persona con discapacidad diversa o algo así. La verdad es que no sé muy bien cómo lo quieren sustituir. Yo no sé si tenemos en cuenta que esta gente, que vienen muchos de ellos de asesorar en otras latitudes a regímenes que han desmantelado la Constitución desde dentro, tiene muy claro una cosa de la que no hemos hablado y que sí que es importante, y es que los 2 artículos que regulan la reforma constitucional, tanto la simple como la agravada, no se encuentran entre los títulos que exigen una reforma constitucional agravada. Es decir, que lo están planteando, lo han dicho, lo han verbalizado, eso lleva lo han explicitado, años han dicho que aprovechar un procedimiento de reforma de la Constitución simple para modificar, creo que es el artículo 168, 169, 168, que es el de la reforma constitucional compleja, y modificarlo para que el sistema de mayorías que se requieren para la reforma agravada, con la intervención del Senado, etcétera, sea mucho más liviano. Yo creo que ahora, o sea, solo por eso, ahora, por favor, dejémonos de debates de reforma constitucional. Sí, porque parece que no, se puede estar mucho peor. Y además la idea es esa, ¿no? Para empezar a abrir ese melón. Pero bueno, si fuese en la línea que nos gustaría, pero me temo que no saldría eso sí, ¿no? Algo, un monstruo. Pero hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza, claro. Sí. Y nosotros lo intentamos aquí. Así que nada, vamos a despedir ya este debate. Mil gracias, Guadalupe Sánchez. A vosotros. Gracias, Hermenegildo Altozano. Muchas gracias, Jano García. Gracias, Álvaro Bernat. Gracias. Y mil gracias, Pedro Insua. Gracias. Y ustedes, ya saben, mañana tienen aquí una cita, volvemos con el formato normal, tertulieta sin debate, aunque bueno, también siempre hay debate, a las 9 de la noche en Vigo en Media. Muchísimas gracias por estar ahí.